cualquier punto del plano es igual a el nuevo origen, que es el centro, más un escalar por el vector U, más otro escalar por el ortogonal de U. Pero hay que ver este punto, qué característica o qué propiedad debe satisfacer para pertenecer a la elipse. Eso es lo importante. ¿Qué condición debe satisfacer el punto para pertenecer a la elipse? No todos los puntos del plano pertenecen a la elipse. Entonces escriban esta parte y continuamos. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿los escalares son X' y Y'? Sí, sí, Gracias. de nada. Sandria, ¿ya te pudiste conectar? Sí. Entonces, todo esto es el planteamiento para iniciar la obtención de nuestras diferentes ecuaciones para la elipse. Ahora, entonces, un punto del plano se escribe en general de esta forma en el sistema X', Y'. Pero si este punto pertenece Recording in progress. avanzamos. Sí. Gracias. Bien. Entonces aquí está el desarrollo. El punto P del plano va a estar sobre la elipse, si solo si la distancia del punto P al foco 1 es igual a la distancia del punto P al foco 2. Digo, la suma de estas dos distancias nos da la constante 2A. En términos matemáticos, sabemos que la distancia entre P y F1 es la magnitud de la resta. Aquí también sustituimos la fórmula de la distancia y esto debe ser igual a 2A. Ahora, antes de poner toda la expresión, vamos a ver a qué es igual P menos F1 y P menos F2. Lo escribimos. P menos F1. P dijimos que es toda esta suma. Es el centro más un escalar por U,
más otro escalar por el ortogonal de U, menos, y F1, el foco 1, dijimos que es el centro, menos la constante C por el vector U. Ahí lo tienen anotado. F1 es el centro menos C por U. Y asociamos términos semejantes en esta expresión. Aquí aparece menos C, queda multiplicada por menos 1. Con esta C mayúscula se eliminan, ya no va a aparecer C mayúscula. Luego asociamos el coeficiente que multiplica al vector U. Aquí tienen X' por U, y aquí tenemos U que está multiplicado por menos C y por menos 1. Entonces queda C positiva. Entonces aquí está U multiplicado a X' más C. Y este otro término queda tal cual, Y' por el vector ortogonal de U. Entonces, esta expresión la vamos a sustituir aquí. A ver, dígame, ¿cómo queda el punto P menos F2? ¿A qué era igual F2? AC más CU. Ajá, Bueno, C más C por U, vector muy entre. bien. Entonces lo escribimos. Aquí está. El punto P es el mismo, toda esta expresión. Y F2 es C más C por U. Otra vez se cancela C mayúscula, que es el centro, y asociamos los términos que multiplican a U. U está multiplicado por X', aquí está X', y está multiplicado por menos C minúscula. Aquí está menos C minúscula, y el término de U ortogonal lo dejamos tal cual. Entonces ya tenemos estas expresiones que son igual y las sustituimos. Entonces nos queda aquí. La magnitud de toda esta expresión más la magnitud de esta otra expresión es igual a 2A. Escriban hasta esta parte y luego continuamos. Traten de abreviar lo que se pueda. Acuérdense que lo tienen en los apuntes PDF. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la cuestión algebraica. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Este vector U y este vector son ortogonales.
Entonces, entre ellos se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos? ¿A Que, qué? ¿Sí? que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta suma, como son vectores ortogonales, pues la suma da la diagonal del triángulo va a ser la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, aquí nos queda la raíz cuadrada de x cuadrada más c elevada al cuadrado es un cateto. Y y' al cuadrado es otro cateto. Eso es para el primero. Y para el segundo, pues también son ortogonales. Se forma un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa, que es la suma completa, sería la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, que es x' menos c al cuadrado, y más el segundo cateto al cuadrado, que da y' cuadrada, y eso es igual a 2a. Entonces aquí ya vamos a trabajar con las raíces cuadradas en forma apropiada. Vamos a ir eliminando una a una. Primero pasamos una de las dos raíces al otro lado de la igualdad. Esta raíz cuadrada pasó al otro lado y elevamos al cuadrado de ambos lados. En este lado se va a cancelar la raíz cuadrada y aquí vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. ¿A qué es igual este binomio elevado al cuadrado? A 4a cuadrada menos 4a por lo que está, A la bueno, lo raíz, de la raíz, jamás. más lo que está dentro de la raíz. Bueno, x' Exactamente menos lo c que está por dentro de la raíz. Muy bien. Perdón. Si quieren anotar esa partecita. ¿Listo? Le cambiamos. sí. Gracias. Entonces aquí está. Aquí cuando quito la raíz cuadrada, de una vez desarrollo este binomio al cuadrado. Aquí está desarrollado.
No, más bien aquí nada más quité la raíz y aquí está el binomio del lado derecho que desarrollamos. Y ahora sí vamos a desarrollar este binomio. Vamos a observar lo siguiente. El desarrollo de este binomio es x cuadrada más 2c por x prima más c cuadrada. La y prima cuadrada se cancela con esta y prima cuadrada. Y lo demás queda igual. 4a cuadrada menos 4 veces la raíz más este binomio es x prima cuadrada menos 2x prima por c más c cuadrada. Ahora de aquí, ¿qué podemos asociar? ¿O qué se cancela? Pues El K prima x prima cuadrada. cuadrada. Ajá. X prima cuadrada se cancela también. El c cuadrada se cancela. Y asociamos este término con inverso aditivo, se suma con este otro término. Entonces queda 4. Va a quedar este con este 4 veces igual a 4a cuadrada menos 4 veces la raíz. Entonces lo arreglamos en forma adecuada. Dejo de un solo lado el término que tiene raíz, pasa con inverso aditivo, queda positivo. Este 4a cuadrada queda igual y ya quedan juntos estos dos términos como menos 4c por x prima. ¿Qué se cancela en esta igualdad? 4. El 4 lo eliminamos y en el siguiente paso vamos a elevar al cuadrado de ambos lados para eliminar esta otra raíz. Entonces escriban esta parte. ¿Listo? Sí. Profesora,
Sí, ¿Cree que le pueda regresar a la página interior, por favor? sí. Me salió un momento de la sesión. Ahí. Sí, ya, listo. Gracias. Nada. Bien, entonces estamos en esta expresión. Vamos a elevar al cuadrado de ambos lados para eliminar la segunda raíz cuadrada. Y obtenemos a cuadrada que multiplica lo que está dentro de la raíz, o sea, porque se eliminó el cuadrado, se eliminó la raíz, y esto queda un binomio al cuadrado, queda la cuarta, menos 2 veces a cuadrada por c por x prima, más este término al cuadrado, c cuadrada por x prima cuadrada. Entonces desarrollamos esta expresión, multiplicamos x prima que multiplica a cuadrada menos c cuadrada. Aquí tienen, al desarrollar este binomio les queda una x prima cuadrada. Por a cuadrada, pues sería este producto a cuadrada por x prima cuadrada. A su vez, este término lo estoy pasando con inverso aditivo al otro lado de la igualdad. También está x prima cuadrada. Entonces, esta multiplica a menos c cuadrada. Luego, el producto de a cuadrada con y prima cuadrada, pues lo escribimos tal cual. Pero, ¿qué pasa con el resto del binomio? El doble producto aquí queda menos 2x prima c por a cuadrada. Ese menos 2x prima c por a cuadrada se cancela con este término. Este término ya no va a aparecer de este lado. Y finalmente, el otro término que nos hacía falta del binomio es a cuadrada por c cuadrada. Ese término a cuadrada por c cuadrada que queda negativo, no queda positivo porque la c cuadrada queda positiva. Ese término que queda positiva la paso con inverso aditivo al otro lado y aquí está a cuadrada por c cuadrada negativo. Y el a cuarta lo factorizamos como a cuadrada por a cuadrada. Entonces, ya tenemos esta expresión que tienen en común los lados de esta igualdad. ¿Qué término aparece como El a cuadrada coeficiente? menos c cuadrada. El a cuadrada menos c cuadrada. Eso es lo que andaba yo buscando agrupar, por eso hice ese movimiento. Escriban este par de renglones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podría repetir cómo se fue el menos 2x prima, por favor? Sí. Cuando desarrollas este binomio al cuadrado, te queda x prima cuadrada menos 2x prima por c
Sí, maestra. Bien, ahora multiplicas la a cuadrada por cada uno de estos términos. Entonces, el a cuadrada cuando queda multiplicada por el menos 2x' c es este mismo término, ¿no? Ah, ok. Entonces se cancelan de ambos lados. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Bien, es importante que nos haya quedado esta resta, la vamos a sustituir por un número. Voy a regresarme a la imagen de la elipse para explicarles qué relación hay entre la A minúscula y la C minúscula, que es una relación importante que estamos utilizando o que vamos a utilizar. Aquí tengo la elipse. Dijimos que A es la distancia del centro a cada vértice. Entonces la A es la longitud desde A hasta este vértice. Y C minúscula era la constante que multiplicada por este vector unitario nos da el foco 2. Entonces C minúscula es la distancia del centro al foco 2. Es una característica importante de la elipse, esa C minúscula. Entonces, ¿quién es más grande? ¿La C minúscula o la A? La La A es mayor que la C minúscula. Eso es lo que vamos a usar. Aquí estamos. Entonces, como la A es mayor que C, le vamos al cuadrado y se conserva la desigualdad. Entonces, A cuadrada va a ser mayor que C cuadrada. Luego, con inverso aditivo, la resta de A cuadrada menos C cuadrada es mayor que 0. Entonces, como esta resta que está aquí como coeficiente es un número mayor que 0, lo podemos escribir como el cuadrado de un número y ese número le llamamos b. Entonces, esta diferencia de cuadrados o esta resta de cuadrados le llamamos b cuadrada. ¿Por qué? Porque esa resta es positiva. Sí, es que quiero silenciar a alguien que tenía su micrófono encendido. Listo. Entonces, esta resta que dije que es positiva le llamamos como el cuadrado de un número b, donde b va a ser un número positivo. Entonces, sustituyendo aquí esa resta, ponemos b cuadrada por x' cuadrada, más este término queda igual a a cuadrada por b cuadrada. Y ya de ahí va a salir la condición que cumplen los puntos que están en la elipse. Dividimos toda esta expresión entre a cuadrada por b cuadrada, para que aquí me quede un 1. Entonces, si divido este término entre a cuadrada por b cuadrada, ¿qué me queda? Nos queda x' cuadrada sobre a cuadrada Ajá, muy bien. Más, más y' cuadrada sobre b cuadrada. eso es. Esta es la expresión o la propiedad particular de la elipse. En el sistema de coordenados x', y', se satisface que x' al cuadrado sobre a cuadrada más y' al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Escríbanlo. ¿Puede repetir de dónde salió la penúltima? ¿Esta de acá? Ándale, esa. Ajá. Sí, porque dijimos que a cuadrada menos c cuadrada
la vamos a denotar como b cuadrada. Entonces, en lugar de esta resta, pongo b cuadrada. Por Ah, x ya, prima cuadrada. Y aquí también pongo b cuadrada. ya, gracias. Sí, de nada. ¿Listo? Me dicen con sus manos. Gracias. Bien. Entonces, acuérdense de esta relación. Es muy específica para la elipse. B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Y llegamos a esta condición especial para la elipse, para los puntos que estén sobre la elipse. Entonces, escribimos la ecuación vectorial de la elipse como sigue. Son puntos P de la forma C más X' por U más Y' por el ortogonal de U. Este es un punto cualquiera del plano en el sistema de coordenadas X', Y'. Pero para que pertenezca a la elipse se debe satisfacer esta condición. X' al cuadrado sobre A cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrada debe ser igual a 1. Entonces, en general, las ecuaciones vectoriales de las otras cónicas, pues esta expresión no cambia, porque es un punto general de un sistema de coordenadas X', Y'. Lo que va a cambiar es la condición específica. Este es para la elipse. Para la hipérbola va a ser una resta y para la parábola es otra expresión diferente. Entonces, este se llama propiedad especial de la elipse. Anótenlo. ¿Listo?
¿Listo, Betanzos? López Fierros, ¿listo? Sí, listo. Bien. Si le damos coordenadas a al punto P como coordenadas XY, al centro le damos coordenadas HK y al vector U le damos coordenadas U1, U2, entonces podemos escribir la ecuación paramétrica de la siguiente manera. Bueno, antes de escribir, perdón, la ecuación paramétrica, vamos a describir la gráfica de la elipse en el sistema X', Y', con sus intercepciones, sus simetrías y su extensión. Ya vimos las descripción, los elementos de una gráfica, entonces vamos a aplicarlos a la elipse. Sus intercepciones, estamos en el sistema X', Y'. Si Y' vale 0, todo este término es 0. Entonces, ¿cuánto valdría X'? Raíz de A cuadrada, que sería A. Son dos raíces A y menos A. Muy bien. Entonces, si Y' vale 0, X' va a valer más menos A. Y aquí en la gráfica, pues aquí tenemos, este es Y', este es X', que es paralelo al eje focal. Entonces, si Y' vale 0, que estaríamos sobre este eje, X' vale A, estaríamos con el punto A, 0, y si vale menos A, estaríamos aquí con el punto menos A, 0, que precisamente corresponden a los vértices de la elipse. Esas son las intersecciones de la elipse con el eje X'. Ahora, con el eje Y', si X' vale 0, ¿cuánto va a valer Y'? Más menos B. Más menos B. Si X' vale 0, Y' vale más menos B. Entonces, ahora tenemos las intersecciones con el eje Y'. Sería el 0, B y el 0, menos B. Entonces, por esos 4 puntos va a pasar la elipse. Ya tenemos cierta información. Escríbanlo. Profesora, una pregunta. Sí, En este caso, X' y Y', pues, o sea, estamos sacando las intercepciones, pero en este nuevo sistema, ¿no? sí. Si quisiéramos intercepciones en el sistema clásico Ah, XY. sí. Más adelante lo vamos a ver. Ah, ok. Gracias. Sí. De hecho, estamos sacando aquí la información en el sistema X', Y'. Es una información muy directa, pero después veremos cómo se transforma al sistema XY toda esta información, que va a ser precisamente con la ecuación paramétrica que veremos adelante. Me dicen cuando ya.
¿Y cambiamos? ¿De Jesús Gallegos ya estuvo o no? Lisbeth Manjarres. Noemí Padilla. Sí, profesora. Gracias. Las simetrías. Sustituimos Y' por menos Y'. ¿Cambia la ecuación o no cambia? La simetría también respecto al eje Y'. Pues aquí está. Sustituyendo X' por menos X'. Tienen aquí un punto de la elipse con cierta abscisa X'. Si cambian X' por menos X', estaría de este otro lado. Pero como no cambia la ecuación, pues entonces este punto también está en la gráfica. Entonces es simétrica respecto al eje Y'. Y del otro lado, si sustituimos Y' por menos Y', tienen su punto aquí, original X', Y'. Si la ordenada Y' la cambiamos por menos Y', se sigue satisfaciendo la ecuación. Entonces este punto también está en la gráfica. Entonces es simétrica respecto al eje X'. Entonces la elipse tiene todas las simetrías. De hecho también, si sustituyen a la vez por menos X' y por menos Y', se sigue cumpliendo. Entonces también es simétrica respecto al origen. Entonces son las simetrías de la elipse. Escríbanlo.
¿Avanzamos? Sí. Bien. Ahora la extensión. Hay que despejar cada una de las variables para ver dónde se mueve la otra variable. Si despejamos y', nos queda esta expresión. Y para que esté bien definido, ¿qué se debe de pedir? ¿Cuál es la condición que se debe satisfacer para que esté bien definida esta expresión? Que a cuadrada menos x' cuadrada sean mayores o iguales que 0. Sí, que el radicando sea mayor o igual que 0. Entonces de ahí sacamos nuestra conclusión. X' cuadrada pasa con inverso aditivo y resolvemos esta desigualdad cuadrática. Significa que X' está entre menos A y A. Entonces, esta es la extensión para la variable X'. Está en el intervalo cerrado de menos A a A. Ahora, para la otra variable, despejamos X'. X' es igual a A sobre B por esta raíz. Entonces, también la condición para que esto esté bien definido es que el radicando sea mayor o igual que 0. Hacemos el desarrollo similar. Y' cuadrada pasa con inverso aditivo. Y resolviendo la desigualdad, tenemos que Y' está entre menos B y B. Entonces, ambas variables están en intervalos finitos. Entonces, quiere decir que la extensión de la elipse es finita. Y pues lo vimos gráficamente. La variable X' está entre menos A y A, que son las abscisas de los vértices. Y la variable Y' está en el intervalo desde menos B a B. Intervalos cerrados. Entonces, esa es la extensión de la elipse. Escríbanlo. Recording in progress. Preguntas.
¿Qué cambio? Sí. Bien. Entonces ahora sí, la ecuación paramétrica. Les dije que les damos coordenadas a cada uno de los elementos que estaban en esta expresión. El punto como C más un escalar por U más otro escalar por el ortogonal de U. Entonces a P le damos coordenadas XY, al centro le damos coordenadas HK y el vector unitario tiene coordenadas U1, U2. Entonces el ortogonal de U lo escribimos como menos U2, U1. Entonces, sustituyendo estas coordenadas en esta expresión general del punto, la primera coordenada X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a H por X' por U, 1, más Y' por menos U2, sumando todas las primeras coordenadas. Y la segunda coordenada Y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser acá más X' U2 más Y' U1. Muy bien. Entonces, esa es la ecuación paramétrica de la elipse. Es que acuérdense escribiéndolo en coordenadas. Esta sería la ecuación paramétrica de cualquier punto del plano, pero en el sistema X', Y'. Pero para que sea de la elipse, pues tenemos que agregar nuestra condición especial, que X' cuadrada entre A cuadrada más Y' cuadrada entre B cuadrada sea igual a 1. Entonces, esto se conoce como la ecuación paramétrica de la elipse. Escríbanlo. Me indican con sus manos cuando avancemos. Gracias. Esta es la relación entre las coordenadas XY del sistema coordenado que trabajamos, X horizontal y Y vertical, con las coordenadas del sistema X', Y'. Entonces, si de esta ecuación
conocemos los focos, los vértices de la elipse en el sistema X', Y'. Esas coordenadas las sustituimos aquí y obtenemos las respectivas coordenadas en el sistema XY normal. Entonces es importante esta relación en ese aspecto, es la relación entre los dos sistemas de coordenadas, que ya aplicaremos en un ejemplo específico. Bien, ¿le preguntas? ¿Le avanzo? Entonces aquí se los escribo. Al sustituir en la ecuación paramétrica las coordenadas de los vértices, focos y extremos del eje menor del sistema X', Y', obtenemos las coordenadas de esos puntos en el sistema XY. Entonces, la relación importante entre los dos sistemas. Se los voy a dejar un momento. En la página de SEA ya tiene una práctica disponible sobre lo que vimos la clase pasada de la circunferencia y de lo del cambio de sistemas de coordenadas de un sistema XY a un X', Y'. Pues pueden irla resolviendo. Entonces avanzamos. Ahora, la última ecuación que es interesante para la elipse es su ecuación implícita. ¿Cómo obtenemos su ecuación implícita? Que es donde ninguna de las dos variables está despejada. Se obtiene al resolver el sistema de ecuaciones que nos dieron las paramétricas. Lo podemos ver como un sistema de ecuaciones. Las incógnitas son X', Y', que hay que despejar en términos de X y Y. Ya que se tengan despejadas, las sustituimos en la condición de la elipse, que es esta. Cuando ya se sustituyen, pues desarrollamos la ecuación, se simplifica y esa va a ser de esta forma, de la forma implícita. Entonces, anoten esta parte. Entonces, el proceso general es similar en todas las cónicas. Para la hipérbola y la parábola también en su ecuación paramétrica, que es esta, lo único que cambia es la condición. Para la hipérbola es otra y para la parábola es otra, pero el procedimiento general es el mismo.
se despeja x' y' y se sustituye en la ecuación correspondiente para obtener la ecuación implícita de nuestra cónica. ¿Le puedo cambiar? Gracias. No, tantito. Ok. Ya, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces vamos a hacer todo el procedimiento con un ejemplo específico. Obviamente ya no tenemos que hacer demostraciones ni desarrollo, simplemente usar nuestras expresiones. Vamos a trabajar con la elipse. Concentro en quintos. Y la constante 2a es igual a 10, que es lo mismo que nos dijeran que a vale 5. Entonces solo necesitamos tres cosas: el centro, uno de los focos y la constante a. Entonces, de acuerdo al procedimiento, hay que hacer la resta del foco menos el centro. Entonces, hacemos la resta. ¿Y qué nos queda? F2 es 2,1 menos el centro. No, el foco 2 es son estas coordenadas, menos el centro, que es 2,1. Hacemos la resta. 22 quintos menos 10 quintos son 12 quintos. ¿Y cuánto es 21 quintos menos 5 quintos? ¿Cuánto? 21 quintos menos 5 quintos. 16 quintos. 16 quintos. Esta resta hay que escribirla como una constante por un vector unitario. Entonces, pueden factorizar un 4 y les queda 3 quintos, 4 quintos. La constante C minúscula es 4 y este es el vector unitario U. Pueden checarlo, que su magnitud es 1. ¿Cuánto es 3 quintos al cuadrado? 9/25. 9 sobre 25. Más, ¿cuánto es 4 quintos al cuadrado? 16/25. Ajá, y 9 quintos más 16 nos queda 25 sobre 25. Entonces la magnitud sí es 1. Y usamos eso. Entonces la constante C vale 4 y el vector unitario es este. Cuando no podemos factorizar directamente el vector de la resta, pues hay que calcular su magnitud y luego dividir y multiplicar entre la magnitud. Entonces la magnitud multiplicada queda fuera y la que divide pues queda dentro, dividiendo a cada coordenada. Entonces hay que hacerlo con cálculos en cada caso. Bien, ya que tenemos nuestra constante y nuestra U, pues hay que calcular la constante B. Acuérdense que B cuadrada la habíamos definido como la resta de A cuadrada menos C cuadrada. Entonces B es la raíz de esta resta. La A dijimos que vale 5, es el dato que nos dieron. Entonces queda 5 al cuadrado menos C, que es la que ahorita acabamos de calcular, al cuadrado es 16. 25 menos 16 me da 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya tienen la constante B. Es importante tener al inicio las tres constantes. La A que nos dan, la C que calculamos y esta B, para poder escribir la ecuación específica de esta elipse. Entonces escriban hasta aquí.
¿Preguntas? ¿Continuamos? Sí. Sí. Bien, entonces ya con estos datos escribimos la ecuación vectorial de la elipse, que es P igual a C, es el centro, tenemos las coordenadas del vector unitario y podemos escribir la del ortogonal con la condición especial. Entonces aquí está, el punto P general de la elipse, que es XY, va a ser igual al centro, que es 2,1, más X' por el vector unitario, que es 3/5, 4/5, más Y' por el ortogonal de este, el ortogonal es menos 4/5, 3/5. Esta igualdad tiene que ir acompañada con la condición especial, en este caso, es X' cuadrada sobre A cuadrada. La A vale 5, entonces queda sobre 25, más Y' cuadrada sobre B cuadrada. La B encontramos que vale 3, al cuadrado es 9, eso igual a 1. Entonces, esta es la ecuación vectorial para esta elipse. Anótenla. ¿Listo? Bien. De esta ecuación, ¿qué datos podemos obtener de la elipse? Si Y' vale 0, ¿cuánto vale X'? Vale más menos 20, más menos 5. Más menos 5. Quiere decir que los vértices de esta elipse, uno es 5,0 y el otro es de los vértices. Nos los da que multiplicada, pues aquí está, la constante que multiplicada por este vector nos daba el foco. Entonces, esta constante 4 es la distancia del centro a cada foco. Por lo tanto, los focos de esta elipse tienen coordenadas, uno tiene coordenadas 4,0 y el otro tiene coordenadas menos 4,0. Aquí, en el sistema de coordenadas X', Y'. Entonces, vamos a usar esa información para sustituirla en la ecuación paramétrica. Antes de eso vamos a explicar la ecuación paramétrica. Les dije que de la ecuación vectorial simplemente descomponemos en coordenadas. Entonces X, la primera coordenada va a ser igual a 2 más X' por 3/5 más Y' por menos 4/5, que es esta igualdad. Y Y es igual a 1 más 4/5 por X',
más 3/5 por y'. Entonces es la misma ecuación, nada más que está en coordenadas, y esto le llamamos la ecuación paramétrica, con la condición especial de nuestra elipse, con esta misma ecuación. Anoten la ecuación paramétrica. ¿Le cambio? No. Ya, gracias. De nada. Bien, entonces vamos a usar nuestra ecuación paramétrica. Les dije que de esta condición especial obteníamos que los vértices son 5,0 menos 5,0 y los focos son 4,0 y menos 4,0. También pueden obtener los extremos del eje menor haciendo la x igual a 0, despejan y va a ser igual a más menos la raíz de 9, que es más menos 3. Entonces, estos son las coordenadas de los extremos del eje menor. A veces es bueno tener esta información. Entonces, esta es nuestra relación de la ecuación paramétrica y aquí vamos a sustituir las coordenadas de cada uno de estos puntos para obtener las coordenadas de estos puntos, pero en el sistema original, en el sistema XY. Entonces, primero vamos a sustituir 5,0. Si la X' vale 5 y Y' vale 0, ¿qué me quedaría aquí? Esta vale 5 y esta vale 0. Pues X quedaría 2 más 3, que 2 sería más 5. 3 queda un 5, muy bien. Y aquí, Ahí 5 también y queda 0, 5. Bueno, también queda 5, bien. Entonces, sustituyendo este primer vértice, la primera coordenada nos da 5 y en la segunda coordenada también nos da 5. Quiere decir que estas son las coordenadas de este vértice, pero en el sistema XY. Ya tenemos el primer vértice. Para el segundo vértice, sustituimos menos 5 en X' y 0 en Y'. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahora? Si este es menos 5 y este es 0. menos 1. Menos 1. Muy bien. Y en la segunda coordenada, Menos 3. sí, menos 3. Entonces, para el segundo vértice, perdón, aquí está, para menos 5,0, al hacer la sustitución, nos queda menos 1 menos 3,
Entonces se convierte en el mismo vértice, pero en el sistema de coordenadas XY. Escriban esta parte. Si pueden omitir las operaciones, nada más los resultados para que avancemos y ya lo checan en su casa. ¿Avanzamos? Un minuto, por favor. Claro. Hacemos el mismo procedimiento para los focos. El primer foco 4,0. Aquí queda 4 y aquí 0. ¿Cuánto nos da el resultado? ¿Puedo repetir? Sí, si sustituimos el 4,0 aquí, aquí queda 4 y aquí queda 0. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 22 quintos. 22 quintos. Muy bien. Y ese mismo 4,0, pero en la otra, en Y, aquí 4 y aquí 0. $21 quintos. Muy bien. Muy bien. Precisamente ese 22 quintos, 21 quintos
es el foco que nos dieron en coordenadas XY. Ya coincidió uno. Y el otro foco que no conocemos, pero ya lo podemos encontrar, es sustituyendo -4 y 0. -4 por 3 queda -12 quintos más 10 quintos. ¿Qué nos va a dar? -2 quintos. -2 quintos. Muy bien. Y finalmente, -4,0 en esta de abajo, -4 y 0. ¿Qué resultado nos da? -11 quintos. -11 quintos, muy bien. Entonces aquí lo escribí. El primer foco 4,0, al sustituir nos da este, que era el que nos habían dado. Y el segundo foco al sustituir nos da el -2 quintos, -11 quintos. Estas son las coordenadas de los focos en el sistema XY. Y estos eran X', Y'. ¿Cambio? Sí. Bien. El desarrollo para la ecuación implícita, les dije que tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, despejar X' y Y', ya que las tengamos despejadas, sustituirlas en la ecuación especial de la elipse para llegar a la ecuación general. Es un desarrollo largo. Les voy a dar nada más la ecuación final. Lo que me interesa ahorita es verla gráficamente, la elipse en GeoGebra, y ya en la siguiente clase hacemos este desarrollo detalladamente, que es bastante largo. Entonces les voy a decir cuál es la ecuación final y la graficamos. Es esta la ecuación implícita a la que vamos a llegar. Si quieren anotarla, 481x cuadrada más 369y cuadrada menos 384x por y menos 1540x más 30y menos 4100 igual a 0. Esta es la que voy a
graficar en GeoGebra y vamos a ver sus características. ¿Ya la tienen? No, espera un momento. Sí. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces vamos a graficarla en GeoGebra. Para que no pierdan de vista la relación que hay entre el sistema de coordenadas XY y el X', Y'. ¿Ya están viendo la pantalla de GeoGebra? Sí. Entonces tenemos 481 X al cuadrado más 369 Y cuadrada menos 384 XY menos 1540 X más 30Y menos 4100. ¿Lo escribí bien? Entonces aquí tiene la elipse. Si se dan cuenta, es una elipse inclinada y no es fácil determinar sus elementos, sus vértices, sus focos en forma directa. Entonces, con el uso del otro sistema de coordenadas, ya vamos a poder determinar sus elementos. Entonces, vamos a checarlos. Aquí en entrada, si pide centro, les va a dar el centro de la cónica. Eligen cónica y le dan el nombre. Por default, GeoGebra le dio el nombre de C. Le ponemos C minúscula y ahí nos aparecen las coordenadas del centro, que es 2,1, son las que nos dieron. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Aquí en nuestra elipse, es la recta que pasa por los focos es nuestro eje X'. Y la recta ortogonal sería el eje Y'. Dijimos que los vértices, de acuerdo a X', están en 5, 0 y menos 5, 0. Pero esos vértices los transformamos al sistema XY. Entonces aquí en entrada le dan vértices de la cónica también y le ponen C, que es el nombre de nuestra cónica, y ahí nos da todos los vértices. Entonces, sí, cuando hicimos la transformación, cuando sustituimos en la ecuación paramétrica, uno de los vértices nos dio menos 1, menos 3. Chéquenlo. Y el otro nos dio 5,5. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Sí. Y estos serían los vértices, digo, las coordenadas de estos otros puntos, de los puntos del segmento menor, del eje menor. Pero eso nosotros ahorita no la calculamos. Pero vamos a verificar los focos. Focos, escribimos focos de la cónica C. Y también hicimos la transformación.
Uno de los focos nos dio, equivale a ¿cuántos quintos? De 20, equivale a 22 quintos. Y este es 21 quintos, que es el foco que nos dieron. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el otro foco, de acuerdo a nuestra transformación, ¿cuánto nos había dado en negativas? Era menos 2 quintos, esto equivale a menos 2 quintos, y, no, aquí está aquí abajo, perdón. Este es menos 2 quintos y este es menos 11 quintos. Es el otro foco. Entonces aquí ya lo marca en GeoGebra las coordenadas y por nosotros lo dedujimos con nuestras ecuaciones, la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica. ¿Está claro? Sí. Entonces en forma automática tenemos la relación entre los dos sistemas, el X', Y' con nuestro sistema XY. Estas coordenadas ya están en el sistema XY. Bien, ¿preguntas? Entonces ahí le dejamos, nos vemos el próximo martes, vayan estudiando para retomar este ejemplo y hagan sus prácticas de la página SEA. Cuídense mucho. Gracias, Igualmente, profesora. profesor, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestro. Hasta luego.